Y bueno, sí, gente, nos tocó hacer un video sobre el coronavirus. Que está impactando a la sociedad últimamente y también nos está afectando de cierto modo a nosotros, aunque no estemos contagiados. Acá estamos en el edificio de Louisville, Kentucky, que es donde estamos viviendo. Hubo una conferencia donde la persona, que es el conferencista, estaba infectado y ya van 4 personas que estuvieron en esa conferencia y ya están infectados. Pero ¿qué pasa con todo esto del coronavirus? Entiendo, es una enfermedad altamente contagiosa, ¿verdad? Debemos lavarnos las manos, compartamos mate, no compartamos bebidas. Pero estas son medidas de precaución que sabemos que se hacen para combatir el resfrío, para combatir la diarrea, pero no son medidas de precaución que no las conocemos, ya sabemos que existen. Pero este coronavirus nos está afectando de otra forma también, no solamente para prevenir o ayudarnos socialmente con el tema de evitar la propagación, sino por ejemplo, yo hoy me quedé sin trabajo, cerró mi edificio, no podemos vender más comidas, no podemos hacer eventos con más de 200 personas en un mismo salón para prevenir el coronavirus. Pero ni siquiera en nuestro edificio había un solo caso de coronavirus. Nos están limitando trabajar, nos están limitando la economía, todo por el marketing que le están haciendo a esta enfermedad. Vení que te mostramos un poquito más de este edificio. Toda esta zona que estaría acá, estaría con clientes, la gente tomando café y todo. Viernes de tarde hoy estaría lleno. Mirá, está muerto, no hay nadie. Entendemos que todo esto se está haciendo para prevenir la propagación de esta enfermedad, pero ¿hasta qué punto nos beneficia? Pensá en esas personas que son madres solteras, que tienen que pagar colegio, que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar el agua, que tienen auto, que los hijos también necesitan dinero para sobrevivir, digamos, para comer. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué tan grave es esta enfermedad para que nos quedemos sin trabajo? Yo no estoy yendo a la oficina, la cerraron ayer, hubo un caso, todavía no sabemos quién fue, nadie lo conoce, no sabemos qué ha pasado, pero mandaron a todo el mundo a trabajar desde casa por 30 días. El supermercado del hotel está abierto, vamos a ver qué hay. No hay nadie, solo el cajero y un par de empleados. Ya. Por ejemplo, este edificio que tenemos acá atrás es donde trabajo yo. Todos los eventos de esta semana y de la próxima ya sabemos que están cancelados. Aún estamos esperando noticias. ¿Qué va a ocurrir con los eventos de abril? Estamos en Forest Street Live, es la parte de fiestas de la ciudad. Hoy había un evento de San Patricio y lo cancelaron. Y como pueden ver, los bares están abiertos, pero no hay nadie adentro. El gobernador prohibió eventos de más de 200 personas, entonces están desmontando todo ahí. Bueno, como en varios países, no solamente cerraron la vida nocturna o cancelaron eventos, también cancelan las misas. También cerraron universidades, colegios y centros educativos. Y bueno, así terminamos nuestro video. Lo hicimos para informarles en cuanto a esta pandemia y este caos que se está viviendo en Louisville, Kentucky. Y bueno, a no alarmarse, a cuidarse y a tomar las medidas de precaución. Cualquier comentario que tengan, como siempre les digo, nos dejan su comentario aquí debajo y estamos en contacto.